Vamos a seguir, hay mucho como para hablar, pero queríamos tocar también la actualidad, porque la actualidad argentina en ciertas cosas, porque estamos observando en un año de elecciones que ya han pasado algunas elecciones, hoy va a estar votando Misiones, por ejemplo, y queremos ver, ¿el humor argentino va cambiando, se modifica? ¿Modifica cuando se hablaba en el comienzo en un aspecto u otro? En un aspecto u otro digo porque una cosa es lo que ha pasado en enero, en febrero, marzo, y hoy ya parece todo eso lejano porque estamos hablando en junio. Y queremos saber cómo está hoy la ciudadanía. Germán Esponda es director de GIC Comunicaciones, especialista en investigación de opinión pública, mercado y comunicación política. Germán, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Saludos Bien, para vos y para toda la audiencia. gracias por atendernos. Germán, ¿cómo es el humor público, cómo es el humor social hoy en la Argentina respecto del gobierno en particular? A ver, han pasado de, como bien decías vos en la introducción, de enero aquí, distintas situaciones que ha fluctuado este humor. Vemos una situación donde la gente en algunas cuestiones no la está pasando bien, pero sí con esperanza. Realmente hoy, cuando uno le pregunta qué sentimiento le genera la situación del país, un 30% de la población sostiene que tiene esperanza. Ujú. Un 30% de la población se tiene que... Este es un porcentaje que vimos en la elección de Capital Federal, un porcentaje que fue el determinante, digo, porque el ganador sacó esto. ¿Estamos también hablando ya de sociedades que no vamos a tener una mayoría superior al 50% en elecciones o cómo es? A ver, pensemos que estamos pasando una situación política, social muy particular. Y a mí esto me hace acordar y ver cómo, porque comenzó esto con la elección de Santa Fe, donde hubo una participación del 50%, y así sucesivamente en las distintas elecciones como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Chaco, etcétera. Esto recuerda mucho a post-2001. La primera elección en 2003, la participación fue muy baja y después fue creciendo. Y es como que la ciudadanía ha tomado una posición diciendo, no estamos bien, nos hace acordar mucho al 2001, pero hagamos ordenada, vamos a hacerlo ordenado. Y por eso elige un outsider de la política, en este caso que se manifiesta a favor de Milei. Esperemos que esto sea una transición, que quizás este año sea un año de baja participación y que haya una recuperación de la ciudadanía en querer estar o ser decisores en las elecciones próximas que se vienen. Creo que este año sí veo que la elección, digamos, general va a ser un año de poca participación. Me parece que ahora hay una medida que son elecciones locales en Santa Fe y comparar con lo que pasó en lo que es provincial, si bien se elegía una reforma, no era nada Mm. ejecutivo, nos va a dar un panorama exacto de qué es lo que va a pasar en lo que viene. A ver, para analizarlo mejor, si yo tomo tus palabras, entonces nosotros estamos transitando un efecto social similar al proceso del 2003. O sea que estamos una suerte de analogía o comparación de 20 años atrás, el efecto ciudadano. Sí, sí, no tengo dudas. No tengo dudas que hubo un hartazgo, un cansancio de la sociedad para Sí. con la clase política. Y nada más que ordenado. Ordenado desde un punto de vista democrático y con un presidente electo. Esto es, podemos decir, gracias a Alberto Fernández, gracias a Mauricio Macri, el fracaso de esas presidencias nos lleva a este efecto hoy en la sociedad que descrea completamente de la política. Y a ver, empecemos por Macri. Macri había generado una ilusión muy grande en la sociedad. ¿Por qué? Porque venían de Mm. muchos años de gobierno kirchnerista donde se necesitaba, creo que todos los procesos tienen que comenzar y finalizar. Entonces generó una expectativa muy grande y la desilusión también fue muy grande. Entonces por eso se le da la posibilidad a Alberto Fernández, que no nos olvidemos que cuando el comienzo de la pandemia nos encontrábamos de un gobierno y una persona con 80% de imagen positiva. Entonces después la desilusión fue mayor y eso generó que lo que viene sucediendo es un desencanto de la sociedad para con la clase política.
Ahora, recién hacía la analogía de Macri, mejor dicho, hacía la comparación y contabas un poco lo de Macri con ese 80%, pero Milei nunca llegó a un techo tan importante, nunca tuvo una imagen positiva tan alta y parece cada vez enfrentarse a ciertos sectores de la sociedad. Te pregunto, ¿cuál es la imagen de Milei? ¿Qué dice la opinión pública respecto de Milei? Mira, hay una cuestión que es, hoy la sociedad está manifestando que lo que está haciendo Milei me gusta, pero no me gustan sus formas. Entonces, no termina de comprarlo. Hoy cuando vos ves en los distintos estudios que la palabra siguiente es, y mira, pero antes estábamos peor, pero antes teníamos inflación. Entonces, es como que hay una resignación a decir, lo anterior era peor a lo que tenemos. Entonces, hoy nos paramos en esta situación de tener un presidente donde en algunas cuestiones la sociedad manifiesta que está haciendo las cosas bien, pero sus formas no terminan de convencer como para poder tener una persona, un presidente de 60-70% de imagen de gestión. Hoy vos comparás y ves que su gestión positiva es casi igual que su negativa. Pero 45. le alcanza para ganar en cualquier escenario. Yo creo que sí. Yo creo que hoy a nivel nacional sí le alcanza para ganar en cualquier escenario. Pero por una cuestión de que Sí. hoy la sociedad cuando mira a su alrededor no ve algo que sea superador a lo que ofrece Milei. Ahora te hago otra consulta basado en lo que venís hablando y me quedó resonando mucho ese tema que las elecciones, el proceso, la gente lo está observando como un proceso o lo está viviendo como un proceso similar al 2003. Pero no deja de ser un año exclusivamente un año parlamentario. Digo, la gran mayoría de las provincias eligen legisladores y siempre sabemos que cuando se eligen legisladores, la concurrencia es menor a lo que es la tentación de un cargo ejecutivo. Digo, cuando a la gente le pones a elegir un cargo ejecutivo es como que tiene otro tipo de intención o se involucra un poco más. ¿Vos crees que las provincias que se eligen a gobernador, Santiago del Estero y Corrientes, puede haber una mayor concurrencia a la hora de ir a votar? Debería por lo que vos estás manifestando muy bien. Ahí sí se va a decidir el futuro de la provincia. Debería ser, por eso, a ver, creo que no debemos comparar lo sucedido o lo que viene pasando en los distintos distritos donde se ha votado sin ser elecciones que definan algo importante para la sociedad, porque te imaginas que la sociedad hoy elegir concejales, elegir quizás diputado o la reforma de una constitución no le es tan importante como elegir un gobernador. Creo sí que tanto Corrientes como Santiago del Estero van a marcar cuál es la realidad de la participación de la sociedad. Sinceramente, me parece que sí, que van a ser elecciones con mayor participación. Ahora, ¿estás trabajando en estas provincias? ¿Cómo viene GIC Comunicación, digo, en estos contextos, Corrientes y Santiago del Estero? A ver, te cuento ahora, nosotros justo Santiago del Estero estamos en campo en este momento, en Corrientes hemos terminado un trabajo donde Corrientes vemos a un gobernador muy bien, un gobernador donde la sociedad marca y reconoce su gestión, ¿sí? Para que te des una idea, hoy la sociedad de Corrientes sostiene el 67% que la gestión de Gustavo Valdés es aprobada y un 53% aprueba la gestión de Milei. Estamos hablando de 14 puntos porcentuales mayor al del gobernador que el presidente. Ujú. ¿Y a nivel candidatos? Y a ver, a nivel candidatos creo que Por, todavía, si bien por- falta un poquitito, podemos dividirlo en dos. Por un lado, el oficialismo hoy tiene que tomar la decisión de quién va a ser el que va a continuar este gobierno exitoso, de acuerdo a lo que dice la sociedad, de Gustavo Valdés. Quienes se perfilan ahí son Vichy, el senador Vichy, Juan Pablo Valdés y el intendente de Corrientes, Eduardo Tassano. Si bien son los tres candidatos muy buenos, porque la verdad que los tres hoy marcan tendencia, a nosotros particularmente nos da que el senador Vichy estaría un escalón por encima de Juan Pablo Valdés y de Tassano.
¿sí? Ujú. Y después, a ver, con respecto a la oposición en Corrientes, te encontrás que está atomizado. ¿Por qué? Porque cuando vos me dices a Ricardo Colombia entendiendo que puede ir por afuera o a distintos candidatos que pueden representar a la libertad avanza, como Espínola, no, realmente no están bien en función de lo que sí serían los candidatos oficialistas. Ajá. ¿Escenario de primera o de segunda vuelta? No, yo creo que va a haber segunda vuelta. No va a alcanzar a que el triunfo sea en primera vuelta. Ujú. O sea que el que gane primera vuelta tendrá que ir sí o sí a una segunda y el otro, en todo caso, el adversario del oficialismo, deberá sumar para ingresar en una segunda vuelta. Sí, sí, yo creo que va a suceder eso, pero no tengo dudas que el oficialismo va a volver a ganar la elección en Corrientes. Ujú. ¿Estructuras de alianza será determinante en este contexto o cómo lo Y ves? siempre son importantes las estructuras de alianza cuando más, creo que hay que verlas. Por un lado, el oficialismo sabemos que siempre ha venido manejando en los últimos años alianzas estratégicas. ¿Por qué? Porque hoy cuando vos tenés una atomización en la sociedad de acuerdo a la opinión de qué votaría, las alianzas, estos quizás son 3 4 puntos porcentuales que hacen que pueda llegar a ganar en primera vuelta o a sumar más votos. Me parece que tanto lo que pasa es que veo que la oposición hoy Mm, podemos encontrar al peronismo, a la Libertad Avanza, que no veo que puedan confluir en una alianza estratégica que pueda ayudar a querer ganar la elección. mm. Acá el más importante va a ser el gobierno, el oficialismo, cómo genera esas alianzas para tratar de intentar de ganar en primera vuelta. Hablaste de diferencias en los postulantes o los aspirantes por parte del oficialismo. Lo situaste primero al senador Vizqui, segundo a Juan Pablo Valdés. ¿Cuál es la diferencia o cómo se ve hoy en los números? Mira, hoy no se puede, a ver, cómo se mide hoy, porque al no tener un candidato, saber Sí. quién es el candidato y del otro lado, quién sería a enfrentar lo que se denominan pisos y techos, ¿sí? Con qué piso arranca cada candidato y cuál sería el techo mayor. Y acá vos encontrás que, por ejemplo, Juan Pablo Valdés arranca con un piso de 17 puntos, Vichy 16 puntos y Tassano 15 puntos. Pero cuando vos le preguntás a la sociedad si lo votaría, que quizás lo votaría, acá sí ves a Vilchi con 39 puntos, Tassano 36 y Juan Pablo Valdés con 35. Y un punto muy importante que es el rechazo, que es aquel que dice que nunca votaría el candidato. Acá Vilchi también tiene una diferencia porque un 28% nunca lo votaría contra un 33% que no votarían a Juan Pablo Valdés ni a Eduardo Tassano. Entonces ahí estamos hablando que es el candidato que más crecería en una hipotética elección siendo él el elegido. Claro, y en una que tiene por lo menos perspectivas para crecer y en una segunda vuelta también, sería un poco así. Claro, exactamente. Hoy Vilchi es como que agrupa distintos sectores que como que lo ven a una figura que puede aglutinar lo que hablabas recién vos de distintas alianzas que compartirían con él. Ujú. Em, Parece que falta una eternidad, pero de acá a agosto faltan menos, al 31 de agosto faltan prácticamente menos de 90 días de hecho, y ya está a definirse absolutamente todo, ¿no? Sí, a ver, y falta mucho menos para tomar la decisión quién es el candidato, porque creo que la elección se empieza a jugar a partir de que se elige el candidato. Mm, Ahí es que me parece que hoy quien tomen la decisión de quién va a ser el candidato para el oficialismo, no me gustaría estar en sus zapatos, porque estamos hablando de tres muy buenos candidatos y saber que uno no se puede equivocar, porque quizás ujú. el equivocarte son 5 puntos que te lleve a quizás a tener la idea peligrosa de perder la elección. Ujú. ¿Es más importante el candidato o la alianza? Y ambas cosas. Es difícil, Ah. creo que sin un buen candidato no se puede lograr cosas o que la gente lo vea factible votar y sin alianzas no alcanzan para ganar. Germán Esponda, un gusto poder escucharlo. Gracias, muy amable. No, por favor, un placer. Hasta luego. Igualmente, Germán Esponda, director de GIC Comunicación, especialista en investigación de opinión pública, mercado y comunicación política.